Productores de Esperanza, con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. En este capítulo nos muestra cómo es que Jesús afrontó las artimañas de los fariseos, de las personas que venían, que le seguían para criticar, para hacerle caer. Por lo tanto, aquí nos muestra de que mucha gente va a seguir el Evangelio no para aprender, sino para destruir. En el versículo 1 al verso 8 nos presenta qué hacer ante preguntas ambiguas. Ante una pregunta ambigua se requiere una respuesta ambigua, tal como Jesús lo hizo. Lo preguntaron de forma ambigua y él respondió con otra pregunta. Bueno, y luego el versículo 9, el versículo 19 nos habla acerca de la parábola de los labradores. En resumen, la parábola es así. El hombre que plantó la viña representa a Dios. Los labradores representan a la humanidad. Y los siervos representan a los mensajeros, a los profetas que Dios envía para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer el mensaje divino. Y el Hijo amado representa a Cristo mismo. Por lo tanto, la parábola ilustra de que Dios muchas veces envió a sus mensajeros, a sus profetas, pero las personas, en vez de aceptarlo, en vez de recibirlo, lo apedrearon, lo mataron. Y ahora al Hijo de Dios, al Hijo amado, a Cristo, también habrían de hacer lo mismo. Van a intentar matarlo y lo llevarán y lo crucificarán. Y es por eso que el versículo 19 dice que los principales sacerdotes y escribas procuraron echar la mano a esa hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero no lo hicieron porque temieron perder su reputación ellos mismos. Y bueno, luego en el versículo 20 al 26 nos habla de que muchas veces las personas piensan de que el cristiano es una persona como un ermitaño que no se relaciona con las cosas civiles. Pero aquí nos ilustra de que ser un buen cristiano también significa ser un buen ciudadano. Como dice el versículo 25, dad al César de lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. No tenemos por qué haber rivalismo entre las cosas civiles, entre las cosas eclesiásticas. Y luego, en el versículo 27 al 44 nos habla de otro asunto. Nos habla acerca de los saduceos. Los saduceos eran una secta muy aparte de los fariseos. Los saduceos eran personas que no, si bien es cierto, no eran muy estudiosas como los fariseos, pero sí tenían la intención de querer ser buenas personas. Ellos tenían otras creencias. Por ejemplo, ellos no creían en la resurrección. Es por eso que ellos vienen y le preguntan a Jesús, ¿qué va a pasar si hubiera resurrección? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se casaron por segunda vez, por tercera, por cuarta vez, quinta, sexta, séptima vez, y al fin y al cabo todos van al cielo? ¿Qué va a pasar? Y Jesús le responde de esa forma diciendo que los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos que en la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más, son como los ángeles y son hijos de Dios, por cuanto son hijos de resurrección. En otras palabras, Jesús intenta explicarles, decirles de que los misterios de la vida después de la resurrección son misterios que lo vamos a entender cuando estemos en el cielo, porque en el cielo entenderemos muchas cosas más acerca de las realidades divinas. En el cielo entenderemos de que no hay mayor gozo que el servir a Dios. Aquí en la tierra
el matrimonio. El matrimonio es una experiencia bonita que nos ilustra la unión que Dios quiere tener con su iglesia, con su pueblo. Y bueno, luego el versículo 45 al 47, Jesús advierte a sus discípulos diciéndoles que tengan cuidado de andar en los pasos de los fariseos. Tengan cuidado de ser como ellos, porque muchas veces nos convertimos en aquello en quien más odiamos. Muchas veces decimos, no, yo no voy a ser un fariseo, pero luego terminamos siendo muy criticones, una piedra de tropiezo para los demás. Entonces nos volvemos personas muy radicales. Jesús les dice, tengan cuidado de ser así. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy hipócritas, que hacían por un lado cosas buenas, pero por otro lado querían ser aplaudidos, querían ser personas, entre comillas, respetadas, pero por otro lado no hacían el bien correctamente, no ayudaban al prójimo. En otras palabras, tenemos que tener sincronía, una coherencia entre lo que predicamos y con lo que hacemos, con lo que vivimos. Eso fue el Reavivado por su palabra del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.